Regresamos nuevamente a En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán, y estamos conversando justamente sobre los 25 años de rescate del centro histórico aquí de la capital michoacana. Estamos conversando con el gobernador en ese entonces que hizo posible justamente este proyecto, Víctor Manuel Tinoco Rubí. Y bueno, platicamos, licenciado, finalmente Morelia desde el 91 había sido declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo recuerdo que en aquellos años se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que se le retirara este nombramiento a Morelia. No sé si realmente hubo algún riesgo de que se le retirara el nombramiento a Morelia, o si hubo algún tipo de presión de la UNESCO para que se concretara este proyecto, o fue netamente local. No. Yo creo que si nos tardamos unos 2 meses más, nos lo retiran. Uh-huh. Ya había una convocatoria, una asamblea para establecer qué centros históricos o declarados Patrimonio de la Humanidad deberían de desaparecer por condiciones pues, que no coincidían uh-huh. con las características y los requisitos que se requerían para ello. Esta declaratoria, hay que reconocerlo, y se hizo en el periodo del doctor Genoveo Figueroa. Él utilizó muchos instrumentos para convencer a la UNESCO que se le declarara. Entonces fue un trabajo importante y no podíamos dejarlo o desperdiciar. Uh-huh. Entonces nosotros nos abocamos a eso y además la realidad de que se alejó el turismo. La gente de Morelia inclusive ya no iba al centro, uh-huh. pues por las vialidades y por muchas razones. Entonces, lo que hicimos fue eso, reivindicar la dignidad de los morelianos, de los michoacanos, para tener su centro como debería ser y fomentar el turismo. A partir de lo logrado por parte de todos los que participamos, se logró que el turismo repuntara y que empezara la gente a volver a asistir al centro histórico y sentirse orgulloso de él. Ahora, ¿cómo ve el centro histórico a 25 años de distancia? Pues yo lo veo bonito, y en la noche es precioso ir uh-huh. a estar ahí a darse una vuelta. Yo ojalá pues las autoridades, que creo han hecho su función de no permitir nuevamente que los ambulantes invadan otra vez el centro. No sé, creo que hay que reconocer que se ha mantenido, los gobiernos que nos sucedieron han hecho todo lo posible para evitarlo, y creo que sigue luciendo el centro histórico como cuando lo rescatamos. Este modelo de las plazas comerciales para reubicar a los comerciantes informales que estaban en el primer cuadro, ¿le gustó finalmente en lo que derivaron? Ese es un punto que nos han dicho, y efectivamente nosotros hicimos subestaciones uh-huh. de terminales, y también en el proyecto estaba el hecho de darle la oportunidad a los ambulantes de tener una plaza, y el presidente municipal, Salvador Galván, comprometido con el proyecto, logró construir 2 unidades, la de Manantiales y otra unidad más, para efecto de ir cumpliendo con esas promesas. Ya no me dio tiempo de darle el seguimiento al 100% de este compromiso. Pero yo creo que los presidentes que sucedieron a Galván pues tuvieron que seguir el proyecto, no lo complementaron como debería, pero no por culpa de ellos. Quizá presupuesto o a lo mejor había inconformidad o no estuvieron de acuerdo a algunos ambulantes. Ahí sí no podría decir por qué, uh-huh. pero sí se cumplieron, se hicieron plazas, se rehabilitaron algunos. El mercado de Independencia uh-huh. se le dio también un trabajo de reestructuración. En fin, sí hubo acciones que pues, trataron de darle continuidad al compromiso del rescate. Ahora, en este centro que tenemos hoy en Morelia, ha habido muchos proyectos que están puestos sobre la mesa que tienen que ver con peatonalizar más zonas, crear más estacionamientos, fomentar ahora que regrese la gente a vivir al centro, ya no sea tan comercial, el sembrar árboles. Hoy se habla mucho del centro en función de cómo mejorarlo. Lo importante, perdón, aquí lo importante, Mario, es lo que se tiene que hacer es cuidar primero las restricciones del INAH. Uh-huh. Porque efectivamente cuando llegamos, pues las casas del centro, los hoteles, pues estaban sin mantenimiento.
Y los dueños no querían invertir porque sabían que el turista no iba a asistir o iba a utilizar los hoteles y los restaurantes de la gente que tiene sus negocios en el centro. Entonces, yo creo que esta acción va encaminada a que se conserve el centro histórico y sobre todo algo muy importante. Yo creo que la gente cuando llega a Morelia y que no se dio cuenta o que no supo, como bien lo señalaba, los jóvenes, creían que el centro siempre había estado así. Uh-huh. Y no, pues, hay que reconocer que eso fue un trabajo de la sociedad michoacana, de los medios, como he comentado, y de la voluntad y el afecto y el amor que se le tiene a la ciudad. Yo recuerdo que solamente un día, si no me equivoco, el aniversario de la ciudad, el 18 de mayo, aparecían por acuerdo con los comerciantes informales, no se instalaban, por ejemplo, en los portales, ¿no? Y las fotos de los periódicos amanecían justamente con eso, con los portales limpios, y me acuerdo que la gente salía mucho a caminar los portales y se tomaba fotos porque sabía que era el único día del año que podía hacer eso, ¿no? Y les llamaba mucho la atención esa Morelia sin ambulantes, las calles libres, los portales libres, las plazas libres. Entonces, bueno, las que habrá que recordar otra cosa también, licenciado, que ya no era comercio informal, eran semifijos, dejaban los puestos o el armado de sus puestos ya se quedaban sobre las calles y sobre las plazas y ya no se ponían quizá ese día, pero ya estaba prácticamente como pequeños localitos en todas las calles y las plazas, ¿no? Eso ya nos preocupaba muchísimo. Uh-huh. Y por eso tuvimos que hacer trabajo también, esto ya pasó y lo voy a decir. Fue un factor importante las esposas de los comerciantes. Ellas tenían la sensibilidad y fíjense que muchos de los que se decían líderes no eran de Michoacán. No eran de Guanajuato. Eso lo voy a comentar un poquito más adelante, pero o del DF también. Eran de otros lados. Uh-huh. Entonces, cuando quizá casados con una michoacana, hicimos esa labor que no se nota, y eso lo hizo el Liceo Juan Benito Coquet, que en paz descanse, uh-huh. Un trabajo muy silencioso, pero muy efectivo, de ese tipo de acciones que las mujeres convencen a los maridos a veces de que pues que razonen. Uh-huh. Y fíjense que hay algo interesante. Cuando desocupamos y vimos cómo estaban las losetas del piso de los portales, por ejemplo, pues nos dimos a la tarea de rehabilitarlos. Pero lo curioso es que dijimos, aquí hay cantera, pues con la cantera de aquí. No. El trazo original y la obra de infraestructura en lo que se refiere a las losetas del centro era un material que venía de Querétaro y teníamos que hacerlo acorde. Eso fue lo que me motivó, y perdón que me salga un poquito, de que no dejáramos en cero la deuda pública de Michoacán. O sea que tuvimos que invertir los 10 millones que teníamos ya de soporte para dejar en cero en la parte del alumbramiento de la catedral. Uh-huh. Y la reposición de todas las losetas y rehabilitación de las plazas. Y eso, pues, pero de todos modos estuvo bien. Quiero en el siguiente corte platicar sobre ese tema. ¿Cuál es el diagnóstico después de que se logra el rescate del centro histórico? ¿Cómo reciben las calles y las plazas? Después de llegar a este acuerdo, lo que seguía era pues ahora invertirle un poco a la ciudad para el rescate de pisos, de bancas, de fuentes, ¿no? De cómo había quedado. Sí, por supuesto. Y los gobiernos se han dedicado a mantener el centro digno. Y yo creo que eso, no tengo la información, pero estoy seguro que lo están haciendo o lo hicieron. Debe de ser. Yo creo que el centro histórico significa un polo turístico muy importante para, pues no solo para las finanzas del municipio, sino para el Estado. Entonces, yo creo que eso lo están haciendo, Mario, estoy seguro. Voy a hacer una nueva pausa y regresamos para seguir conversando justamente sobre pues, el rescate del centro histórico a 25 años justamente de este hecho.